La mano del difunto. Hace poco más de una semana, asistí a uno de los funerales más extraños y aterradores de mi vida. No soy alguien supersticioso, y siempre me he considerado una persona con los pies bien puestos en la tierra, pero lo que viví esa noche en un pequeño pueblo de Oaxaca cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Todo empezó con la muerte de Emilio Márquez, un hombre conocido en el pueblo por su carácter afable y sus largas charlas en la plaza. Murió de un infarto, dijeron los médicos, y aunque era joven, nadie cuestionó el diagnóstico. El velorio se llevó a cabo en la casa de su hermana, Rosa. Era una típica casa de adobe, con un amplio patio iluminado por focos amarillentos y lleno de sillas de plástico dispuestas en círculo. La gente llegaba en silencio, abrazaba a la familia y luego se acomodaba para rezar o murmurar historias sobre Emilio. La atmósfera era pesada, no solo por el duelo, sino por algo que no podía identificar. Había algo en el aire, una sensación opresiva que parecía emanar directamente del ataúd abierto colocado en el centro de la sala. Recuerdo haber observado detenidamente a Emilio mientras estaba en la caja. Parecía tranquilo, incluso en paz. Pero cuanto más lo miraba, más extraño me resultaba. Había algo en su expresión que no encajaba del todo. Su rostro estaba rígido, claro, como el de cualquier cadáver, pero sus labios parecían tensos, como si estuvieran apretados con fuerza, conteniendo algo. Pensé que era una ilusión creada por las luces parpadeantes de las velas, pero esa sensación persistía cada vez que lo veía. Traté de ignorarla y me uní a los demás para rezar el rosario. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando pasó lo que nunca podré olvidar. La mayoría de los presentes ya estaban cabeceando de sueño o susurraban en voz baja entre ellos. Yo me encontraba de pie cerca de la caja, mirando distraídamente las flores que rodeaban el cuerpo de Emilio. Fue entonces cuando noté que alguien más se acercó al ataúd. Era don Anselmo, un anciano del pueblo conocido por sus historias extrañas y su carácter retraído. Caminó lentamente, apoyándose en su bastón, y se inclinó para mirar más de cerca al difunto. No presté demasiada atención al principio, pero de pronto vi cómo don Anselmo retrocedía bruscamente, tropezando con las flores. Su rostro estaba completamente desencajado, con los ojos abiertos como platos. Quedó paralizado unos segundos, y después, con voz quebrada y un temblor en las manos, señaló hacia la caja. Se movió, la mano de Emilio se movió, dijo. Su declaración fue tan clara y rotunda que toda la sala quedó en silencio. Al principio, todos pensamos que estaba delirando por la hora o por el cansancio. Algunos comenzaron a reír nerviosamente, pero yo no podía apartar la mirada del cuerpo. Sin saber por qué, mis piernas me llevaron al lado de don Anselmo. Me incliné para mirar con más detalle la posición de las manos de Emilio. Estaban cruzadas sobre su pecho, igual que antes, pero algo en su postura parecía diferente. No podía explicarlo, pero sentí que algo había cambiado, como si las manos no estuvieran exactamente donde debían estar. El murmullo comenzó a crecer entre los asistentes. Algunos se acercaron al ataúd para comprobar por sí mismos lo que decía don Anselmo, mientras otros se quedaban atrás, rezando en voz alta o murmurando oraciones rápidas. Alguien sugirió que quizá fue un reflejo muscular, algo que a veces ocurre después de la muerte. Sin embargo, otra persona mencionó que ya habían pasado más de 24 horas desde que Emilio falleció, lo cual hacía esa explicación poco probable. A pesar de las teorías, nadie quería acercarse demasiado. Yo no podía apartar la vista del ataúd. Mis ojos estaban clavados en esas manos inmóviles, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Fue entonces cuando ocurrió algo que heló la sala entera. Las velas que rodeaban el cuerpo comenzaron a apagarse, una por una, como si una corriente invisible las extinguiera. La luz de las lámparas parecía oscurecerse, y por un momento todo quedó en penumbras. Un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo rancio, llenó el aire. El silencio era total, tan denso que parecía que nadie siquiera respiraba. Cuando las luces volvieron a estabilizarse, algo era diferente. Las manos de Emilio ya no estaban cruzadas sobre su pecho. Ahora, una de ellas estaba ladeada, como si hubiera resbalado hacia un costado.
Fue imposible ignorarlo, todos los que estábamos ahí lo vimos. Algunas personas comenzaron a gritar, mientras otras salían corriendo de la casa. Doña Rosa, la hermana de Emilio, se desmayó en los brazos de un vecino y alguien tuvo que llevarla afuera. Nadie se atrevía a acercarse al ataúd. Yo, sin embargo, sentí una mezcla de fascinación y terror. Me quedé ahí, observando, tratando de encontrar una explicación. Quizá fue un temblor, pensé, aunque no había sentido que la tierra se moviera. Fue entonces cuando noté que don Anselmo seguía allí, inmóvil, mirando fijamente la caja con una expresión que nunca olvidaré. Estaba tan pálido que parecía un fantasma, y sus labios temblaban mientras murmuraba algo que no alcancé a entender. De repente, la tapa del ataúd comenzó a cerrarse lentamente, como si algo o alguien la estuviera empujando desde dentro. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que todos los que quedábamos ahí lo notáramos. Mi cuerpo no respondía, estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o de apartar la vista. Cuando la tapa finalmente cayó con un golpe seco, el sonido resonó en la casa como un trueno. Nadie quiso quedarse después de eso. El velorio terminó abruptamente y al día siguiente enterraron a Emilio sin más ceremonias. Desde entonces, he tratado de encontrar respuestas, pero cada vez que lo recuerdo, siento que se me nubla la mente. Algunos dicen que lo que ocurrió esa noche fue obra del cansancio colectivo, una histeria compartida alimentada por la imaginación. Otros, sin embargo, aseguran que Emilio tenía asuntos pendientes en esta vida y que su espíritu simplemente no estaba listo para partir. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, puedo ver con total claridad esa mano moviéndose dentro de la caja, como si estuviera tratando de decirnos algo. Esa imagen me persigue, y no importa cuánto tiempo pase, sé que nunca podré olvidarla. La sombra en el ataúd. No soy alguien que crea fácilmente en cosas paranormales. Mi vida siempre ha sido bastante normal, sin historias sobrenaturales ni eventos que desafíen la lógica. Pero lo que me pasó hace poco en el funeral de un amigo cercano me dejó marcado de una manera que todavía no puedo explicar. Me llamo Jesús, y esta es la historia de cómo una despedida se convirtió en un recuerdo que aún me atormenta cada noche. Era una tarde tranquila de domingo cuando recibí la llamada que me dejó helado. Daniel, uno de mis mejores amigos desde la infancia, había fallecido en un accidente automovilístico. A sus 28 años, tenía toda una vida por delante y la noticia me golpeó como un ladrillo. Al principio, no lo creía. Su sonrisa, su risa, las bromas que compartimos, todo eso ahora parecía irreal. Pero la confirmación llegó rápidamente, el funeral sería esa misma noche en la casa de su familia. Llegué a la casa a las 8 en punto. Había una atmósfera pesada, como si algo invisible estuviera oprimiendo el ambiente. La casa estaba llena de familiares, amigos y vecinos. Las conversaciones eran tenues y los murmullos se mezclaban con los rezos. El ataúd de Daniel estaba colocado al centro de la sala, rodeado de flores blancas y velas. Habían dejado la tapa abierta para que quienes lo desearan pudieran despedirse. A pesar de que me costaba aceptarlo, me acerqué. Daniel parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo. Su rostro estaba sereno, pero había algo extraño que no pude identificar en ese momento. Quizá era la palidez de su piel o la rigidez de sus manos cruzadas sobre el pecho, pero me sentí profundamente incómodo al mirarlo por tanto tiempo. Me aparté rápidamente, encontrando un lugar en una de las sillas al fondo de la sala, junto a la pared. Desde ahí, tenía una vista clara del ataúd. Todo comenzó de manera sutil. Primero, las velas alrededor del cuerpo de Daniel parecían parpadear más de lo normal, como si estuvieran luchando contra un viento invisible. Pensé que era algo normal, después de todo, las velas suelen comportarse así en espacios cerrados. Pero luego las luces del techo empezaron a apagarse y encenderse. Al principio, era un parpadeo aislado, algo que fácilmente podría atribuirse a un problema eléctrico. Pero pronto se volvió algo más intenso. La luz se apagaba por completo durante varios segundos,
dejando la sala en total oscuridad antes de regresar. Cada vez que la luz se apagaba, veía algo que me hacía cuestionar mi cordura. Una sombra. Era alta, más alta que cualquier persona en la sala, y estaba de pie junto al ataúd. No se movía, no hacía ningún ruido, pero su forma era inconfundible. En la primera ocasión, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cada vez que la luz volvía, la sombra desaparecía, solo para reaparecer la próxima vez que la sala quedaba en penumbras. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que alguien más la había visto, pero todos seguían concentrados en el rosario o en sus conversaciones en voz baja. Parecían completamente ajenos a lo que estaba pasando. Intenté convencerme de que era mi imaginación, un efecto de las luces parpadeantes y del agotamiento emocional que sentía por la pérdida de mi amigo. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más evidente se hacía. En una de las ocasiones en que la luz se apagó, la sombra estaba más cerca del ataúd. Ya no solo se encontraba al lado, sino que parecía inclinarse hacia el cuerpo de Daniel, como si estuviera observándolo o susurrándole algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío me cubrió la frente. Era imposible ignorarlo ya. Sentí un impulso de levantarme, de acercarme y confirmar que lo que veía no era real, pero algo me lo impedía. Un miedo primitivo, indescriptible, me mantenía clavado en mi lugar. De repente, noté que el ambiente de la sala había cambiado. El aire se sentía más pesado, cargado con un olor extraño, como a flores marchitas mezcladas con humedad. Las velas comenzaron a apagarse una por una, hasta que solo quedó la tenue luz de las lámparas. Fue en ese momento cuando la luz volvió a apagarse por completo, dejando la sala en la oscuridad absoluta. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentado, incapaz de moverme, pero cuando la luz finalmente regresó, algo estaba diferente. El ataúd de Daniel ya no estaba como antes. La tapa seguía abierta, pero ahora parecía ligeramente descolocada, como si alguien hubiera intentado cerrarla o moverla. Las flores que lo rodeaban estaban desparramadas por el suelo, y algunas de las velas habían caído de sus soportes. Lo más extraño era que las manos de Daniel, que antes estaban cruzadas sobre su pecho, ahora estaban ladeadas, una de ellas colgando por el borde del ataúd. Mi mente se llenó de preguntas y explicaciones imposibles. ¿Alguien lo había tocado mientras las luces estaban apagadas? ¿Podía un cadáver moverse por sí mismo? Me quedé paralizado, con los ojos fijos en el cuerpo de mi amigo, esperando ver algún otro cambio. Fue entonces cuando algo llamó mi atención, una marca oscura en el suelo, justo al lado del ataúd. Parecía un rastro de humedad, pero tenía una forma que no podía ignorar. Era alargada, como si algo se hubiera arrastrado desde el ataúd hacia el centro de la sala. De pronto, sentí una presión en el pecho, una sensación de opresión que no podía explicar. Era como si algo invisible me estuviera observando, evaluándome. No podía quedarme más tiempo ahí. Me levanté bruscamente y salí al patio, tratando de calmarme y recuperar el aliento. Afuera, el ambiente era completamente diferente. Había ruido, voces, incluso risas discretas de algunos vecinos. Todo parecía normal, pero yo sabía que lo que acababa de experimentar no lo era. Desde esa noche, algo cambió en mí. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y confusión. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra junto al ataúd, inmóvil pero inquietantemente presente. No podía dormir bien, los sueños me atormentaban. En ellos, Daniel estaba de pie frente a mí, con la misma expresión rígida y pálida que tenía en el ataúd. No decía nada, solo me miraba, y esa mirada me perseguía incluso después de despertar. He tratado de buscar explicaciones. Tal vez fue el estrés, el cansancio, la tristeza. Quizá mi mente creó algo para lidiar con la pérdida de mi amigo. Pero hay algo que no puedo ignorar, la sombra. Esa figura que vi claramente cada vez que la luz se apagaba no era una ilusión. Desde entonces, me pregunto si lo que ocurrió en ese funeral fue más que una simple despedida. Quizá Daniel no estaba listo para irse, o quizá había algo más en esa sala, algo que no quería que lo dejáramos ir. No sé si alguna vez podré olvidarlo.
La sombra sigue apareciendo en mis sueños, siempre en silencio, siempre observándome. Y aunque trato de vivir mi vida con normalidad, cada vez que recuerdo esa noche, siento que parte de mí se queda congelada en ese momento, frente al ataúd, mirando algo que no debería haber visto. El mensaje del más allá. Nunca pensé que algo tan extraño y aterrador pudiera ocurrir en un momento de tanta solemnidad. Yo siempre he sido de los que evitan pensar demasiado en lo que hay después de la muerte, porque me reconforta creer que, cuando alguien se va, simplemente descansa en paz. Pero lo que viví una noche, durante un funeral al que asistí con mis padres, puso a prueba todo lo que creía sobre la muerte y el más allá. Desde entonces, hay cosas que no puedo borrar de mi mente. Todo comenzó hace un par de años, en una pequeña localidad de Veracruz. Mi papá tenía un amigo de la infancia, don Ignacio, un hombre ya mayor que falleció a causa de un paro cardíaco. No lo conocía bien, pero mi papá insistió en que lo acompañara al funeral porque, según él, era una manera de mostrar respeto hacia alguien que, en sus palabras, había sido como un hermano. Así que fui, más por compromiso que por otra cosa, sin imaginar lo que iba a presenciar esa noche. El velorio se realizó en la casa de don Ignacio, una construcción vieja, de esas con techos altos y paredes gruesas que parecen guardar ecos de generaciones enteras. Había una gran sala en la entrada, donde se colocó el ataúd rodeado de flores y velas. Los asistentes, la mayoría gente mayor, se agrupaban en pequeños círculos, conversando en voz baja o rezando el rosario. Todo parecía normal, aunque no podía ignorar la sensación de pesadez en el aire. Quizás era el luto colectivo lo que hacía que el ambiente se sintiera tan cargado. Me ubiqué en una esquina de la sala, sentado en una silla de madera que crujía con cada movimiento. Desde ahí tenía una vista clara del ataúd, que permanecía abierto para que los familiares pudieran despedirse de don Ignacio. La velación avanzaba con calma, entre rezos y murmullos, hasta que algo comenzó a cambiar. Fue un sonido lo que primero llamó mi atención. Era leve, casi imperceptible, como un lamento ahogado que parecía venir de algún lugar de la sala. Me quedé quieto, agudizando mis sentidos, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido no cesó. Era un lamento prolongado, lleno de dolor, que parecía emanar de las paredes mismas. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna reacción en las personas que estaban cerca de mí, pero todos parecían seguir en lo suyo, como si no escucharan nada. ¿Seré el único que lo escucha?, me pregunté, mientras un extraño calor se extendía por mi pecho. Intenté concentrarme en las oraciones, pero el lamento seguía ahí, como un hilo invisible que jalaba mi atención hacia el ataúd. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento los rezos fueron interrumpidos de manera abrupta. Una de las hijas de don Ignacio, una mujer robusta y de cabello canoso que se había mantenido en completo silencio toda la noche, comenzó a comportarse de manera extraña. Su respiración se aceleró y su rostro pasó de estar sombrío a completamente pálido. Parecía que luchaba por mantenerse en pie, pero sus piernas no la obedecían. Antes de que alguien pudiera reaccionar, cayó al suelo, inconsciente. Hubo un caos inmediato. Los asistentes se amontonaron alrededor de ella, tratando de ayudarla. Alguien le echó alcohol en la frente, mientras otros murmuraban que tal vez era el estrés del momento lo que la había afectado. Mi mamá me pidió que me hiciera a un lado para no estorbar, pero yo no podía apartar la mirada. Había algo en esa escena que me parecía profundamente inquietante. La mujer, a pesar de estar inconsciente, no dejaba de moverse. Sus manos temblaban, y su rostro parecía tensarse como si estuviera teniendo una pesadilla intensa. Cuando finalmente despertó, todos se quedaron en silencio, esperando escuchar qué había ocurrido. Tenía los ojos abiertos de par en par y una expresión que era difícil de describir, una mezcla de terror y confusión. Respiraba con dificultad y murmuró algo que al principio nadie pudo entender. Un hombre se inclinó para escucharla más de cerca y repitió en voz alta lo que ella acababa de decir: «Él no quiere que lo lleven lejos». Esa frase cayó como un peso sobre todos los presentes. Al principio, nadie sabía cómo interpretarla,
pero entonces alguien mencionó que había habido un desacuerdo en la familia sobre dónde debía ser enterrado don Ignacio. Algunos querían llevarlo al panteón municipal, que estaba a unos kilómetros del pueblo, mientras que otros insistían en que debía ser enterrado en el rancho donde había pasado casi toda su vida. Esa discusión había quedado inconclusa, pero ahora parecía que el propio don Ignacio estaba haciendo valer su voluntad desde el más allá. La mujer comenzó a llorar desconsoladamente, repitiendo una y otra vez que había sentido la presencia de su padre mientras estaba inconsciente. Decía que había visto su rostro, que le había hablado en ese estado extraño, rogándole que no permitieran que lo enterraran en un lugar que no fuera su tierra. Su relato fue interrumpido por un fuerte ruido que resonó en la sala. Las velas que rodeaban el ataúd se apagaron al mismo tiempo, como si una corriente de aire las hubiera extinguido de golpe. Nadie supo qué hacer en ese momento. Algunos comenzaron a rezar más fuerte, mientras que otros, visiblemente nerviosos, salieron al patio. Yo me quedé inmóvil, incapaz de moverme, observando cómo una de las mujeres mayores de la familia se acercaba al ataúd con cautela. Puso las manos sobre la tapa, como si quisiera asegurarse de que todo estaba en orden, pero su expresión cambió al instante. Retrocedió rápidamente, llevándose las manos a la boca, como si hubiera sentido algo que no debía estar ahí. El ambiente se volvió insoportable. El lamento que había escuchado al principio ahora parecía más intenso, más presente. No era algo que pudiera atribuir a mi imaginación, lo escuchaba con tanta claridad que sentía que venía directamente desde el ataúd. Nadie lo mencionó, pero por las miradas nerviosas de los presentes, sabía que no era el único que lo percibía. Era como si la voz de don Ignacio se estuviera manifestando, exigiendo ser escuchada. Esa noche, la decisión fue tomada. La familia optó por enterrar a don Ignacio en el rancho, cumpliendo con lo que parecía ser su último deseo. Sin embargo, esa elección no trajo el alivio que todos esperaban. En los días siguientes, varias personas que asistieron al velorio comenzaron a reportar sueños extraños. En ellos, don Ignacio aparecía, siempre de pie junto a su ataúd, mirándolos en silencio. Algunos decían que podían sentir su presencia incluso despiertos, como si los estuviera vigilando para asegurarse de que su voluntad se cumpliera. Yo también tuve sueños. En ellos, estaba de nuevo en aquella sala, pero esta vez no había nadie más, solo el ataúd y yo. Podía escuchar el lamento con claridad, resonando en mi mente como una advertencia. Aunque he tratado de olvidarlo, esa noche sigue atormentándome. No sé si lo que pasó fue real o simplemente el resultado de una mente colectiva afectada por el dolor. Lo único que sé es que, desde entonces, no puedo asistir a un funeral sin sentir que algo más está presente, observándonos desde un lugar que no podemos comprender. El velorio. Recuerdo que mi madre me lo advirtió desde pequeño. Jamás vayas a un velorio si no estás preparado, decía con esa voz grave y cansada que siempre usaba al hablar de cosas serias. En mi familia se decía que los espíritus que no lograban cruzar quedaban atrapados en el momento de su muerte, y su única forma de huir era aferrarse a los vivos que, por alguna razón, no podían apartar la vista del cadáver. No sé si lo decía en broma o con la intención de asustarme, pero yo siempre tuve respeto por sus palabras. Sin embargo, la noche en la que murió mi amigo Raúl, desoí todo consejo. Había sido un accidente terrible. Raúl había perdido el control de su coche en una curva cerrada y se había estrellado contra un poste. Aún podía recordar la última conversación que tuvimos, apenas un par de días antes, hablando de banalidades, de algún programa de televisión. Nunca hubiera imaginado que esa sería nuestra última charla. Así que, sin pensarlo mucho, decidí ir al velorio. Era una noche húmeda, y la funeraria, una vieja casona de techos altos y paredes agrietadas, me recibió con un silencio extraño. Apenas había un puñado de personas dentro, la mayoría familiares cercanos que miraban el ataúd con expresiones vacías. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera espesado de golpe. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a la tristeza y el agotamiento. El ataúd estaba abierto.
A pesar de lo arruinado que había quedado su rostro en el accidente, habían logrado restaurarlo lo suficiente para darle una apariencia de paz. Pero, mientras me acercaba, algo en su expresión me incomodaba. Había una tensión extraña en su boca, una ligera curva en los labios que parecía casi burlona. Sacudí la cabeza y me dije a mí mismo que era mi mente jugándome trucos. Pero el malestar no se iba. Después de unos minutos de pie junto a él, mirando su rostro pálido, algo extraño sucedió. Fue tan leve que en un primer momento pensé que había sido mi imaginación. Sus ojos, cerrados bajo los párpados hinchados, parecieron moverse. Un temblor, un espasmo mínimo. Miré alrededor, pero nadie más parecía haberlo notado. Me convencí de que era producto de mi cansancio y traté de alejarme, pero algo me retuvo. Fue como si una mano invisible me sujetara el brazo y me impidiera moverme. Intenté retroceder, apartarme de esa presencia, pero cuanto más intentaba huir, más sentía que una fuerza invisible me atraía hacia el ataúd. No era físico, no me tocaba, pero era como si una corriente de aire frío me empujara hacia él, obligándome a acercarme aún más. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor y mis oídos comenzaron a zumbar. Algo andaba mal, terriblemente mal. Pero no pude moverme. Mis pies estaban anclados en el suelo. A partir de ahí, el tiempo se volvió extraño. No sé cuánto estuve frente a ese ataúd, sintiendo como mi propia respiración se hacía cada vez más lenta y pesada, como si algo succionara el aire a mi alrededor. Miraba a Raúl, o al cuerpo que una vez fue él, y sentía que sus ojos bajo los párpados cerrados me miraban de vuelta. Era imposible, irracional, pero la certeza me invadió de un modo absoluto y aterrador. El velorio terminó sin que me diera cuenta, y la sala quedó casi vacía. Alguien me tocó el hombro, una tía de Raúl, preguntándome si estaba bien. Mentí y dije que sí, solo estaba cansado. Pero en el fondo, sentía que algo de mí se había quedado allí, atrapado frente a ese ataúd. Me fui sin mirar atrás, pero la sensación de inquietud persistió, algo que ni siquiera el aire fresco de la noche logró disipar. Esa misma noche, al llegar a casa, algo extraño sucedió. En cuanto apagué la luz, el silencio de mi habitación se tornó denso, impenetrable, y una extraña presión comenzó a llenar el aire. Me recosté en la cama, tratando de calmar mi mente, pero pronto noté que había una sombra en la esquina de la habitación. No era más que un borrón oscuro, algo que, bajo circunstancias normales, podría haber atribuido a la penumbra, pero había algo en ella que me hizo sentir que me observaba. Esa noche, por más que intenté, no pude dormir. Apenas lograba cerrar los ojos cuando sentía un leve susurro en mi oído, algo tan suave y apenas perceptible, como el sonido de una respiración contenida, asfixiada. El aire en mi cuarto parecía vibrar, lleno de una presencia que no podía ver, pero que se sentía tangible, como si una pared de hielo me rodeara. Pasaron los días, y las cosas comenzaron a empeorar. Al principio era solo una sensación de incomodidad en mi propia casa, una especie de paranoia que atribuía al cansancio y al duelo. Pero luego, los sucesos se hicieron más inquietantes. Empezaron los golpes. Al principio, solo eran sonidos tenues, casi imperceptibles, como el crujido de una madera vieja, pero siempre sucedían de madrugada, en el mismo rincón donde había visto la sombra por primera vez. Una noche, desesperado por el insomnio y la creciente ansiedad, encendí una vela y me acerqué a ese rincón. Era como si algo invisible y pesado se hubiera sentado en mi habitación, una presencia densa que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Sentí, aunque suene absurdo, que algo estaba allí conmigo, acechando desde las sombras. La vela, con su pequeña llama temblorosa, parecía apenas capaz de perforar la oscuridad. De repente, escuché un susurro. Era apenas un murmullo, pero reconocí la voz de inmediato. Era la voz de Raúl. No sé cómo explicarlo, era imposible, pero allí estaba. Decía mi nombre, tan bajo que tuve que esforzarme para oírlo. Me congelé. Quería moverme, encender todas las luces, correr. Pero no pude. El murmullo continuó, cada vez más claro, cada vez más insistente. ¿Por qué no me ayudaste?, decía.
¿Por qué no me salvaste? Las palabras me atravesaban como cuchillos, y la culpa comenzó a apoderarse de mí. No podía haberlo salvado, su muerte fue un accidente. Pero esa voz me hacía dudar de mis propias certezas, me sumía en una oscuridad en la que lo racional perdía sentido. A partir de esa noche, la presencia se hizo constante. Ya no solo sentía que algo me observaba, ahora podía oírlo, moviéndose en las sombras, susurrando, llenando mis noches de una soledad agobiante y fría. Los golpes se hicieron más fuertes, y llegué a ver, en varias ocasiones, figuras fugaces por el rabillo del ojo. No dormía, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera sobre mí, impidiéndome respirar. Mis amigos empezaron a notar el cambio. Me veían pálido, demacrado, pero no podía contarles lo que sucedía. No porque no me creyeran, sino porque sabía que sonaría como un delirio absurdo. Hasta que una noche, un amigo se quedó a dormir en casa, y a las pocas horas, despertó gritando, pálido y sudoroso. Dijo que había visto a alguien parado a los pies de la cama, una figura oscura con el rostro de Raúl, mirándolo fijamente. Fue entonces cuando comprendí la gravedad de lo que había traído conmigo. Era Raúl, o lo que quedaba de él, una sombra que se había aferrado a mí en el velorio y ahora me perseguía, llenando mi vida de terror y desesperanza. Intenté de todo para librarme de su presencia, oraciones, rituales sugeridos por extraños en internet, hasta un exorcismo realizado por un sacerdote al que supliqué ayuda. Pero nada funcionó. Los susurros se hicieron más intensos, más dolorosos, como si alguien estuviera destrozando mi mente desde dentro. Comencé a ver el rostro de Raúl en cada sombra, en cada reflejo, mirándome con esa misma expresión burlona que tenía en el ataúd, como si disfrutara de mi sufrimiento. Una noche, en un último intento desesperado, volví a la funeraria. Estaba cerrada, pero logré entrar por una ventana rota. Sabía que el ataúd de Raúl aún estaba allí, en una sala donde almacenaban los cuerpos antes de ser enterrados. Cuando lo encontré, el terror me invadió por completo. No estaba solo. Lo vi de pie, junto a su propio ataúd, mirándome fijamente, con esos ojos vacíos y muertos. Su sonrisa torcida era más evidente que nunca, y supe, en ese instante, que no habría escapatoria para mí. Desde aquella noche, jamás volví a ser el mismo. El sudor de un muerto. Todo comenzó aquella noche en que acepté ayudar en el velorio de don Severino, el anciano más longevo del pueblo. Había fallecido en paz, o al menos eso se decía, porque todos los que lo conocían sabían que don Severino no era un hombre común. Era de esos ancianos que parecían esconder secretos bajo cada arruga de su rostro, y de quienes uno se apartaba en la calle, como si el aire se volviera más denso en su presencia. Sus ojos, aún en la vejez, tenían una lucidez extraña, como si miraran más allá de lo que los demás alcanzábamos a ver. La noche era fría, y el aire olía a tierra mojada cuando me acerqué al velorio. Era en la misma casa de don Severino, una construcción vieja y silenciosa a las afueras del pueblo. Al entrar, el silencio era tan denso que parecía que cualquier sonido podía romperlo como cristal. Ahí estaba el cuerpo, en un ataúd de madera oscura, recostado en medio del salón principal. Las velas, apenas iluminando la habitación, proyectaban sombras que danzaban de manera inquietante en las paredes. Pocos estaban presentes. La familia más cercana y algún vecino que había venido a dar sus respetos. Me uní al grupo, manteniéndome en silencio, y no pude evitar sentir una incomodidad latente al acercarme al ataúd. Algo en la expresión del cadáver era perturbador. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro estaba congelado en una mueca entre la paz y la burla. Sus labios finos estaban curvados en una especie de sonrisa extraña, y en su frente se acumulaban gotas de sudor, como si su cuerpo aún intentara expulsar algo, algún resto de vida o de espíritu. Recordé entonces las palabras que mi abuela siempre decía: nunca seques el sudor de un muerto. Era una advertencia antigua que la gente repetía sin comprender demasiado, pero ahora, frente a ese sudor perlado en la piel de don Severino, sentí el peso de esas palabras como una advertencia real.
Sin embargo, la incomodidad y la obsesión por limpiar esa humedad absurda en la frente del cadáver me fueron ganando. Parecía inapropiado que un muerto sudara, como si hubiera una incompletitud en su estado de descanso. Era como si aún estuviera, de alguna manera, vivo en su muerte. No pude evitarlo. A los pocos minutos, busqué un pañuelo en mi bolsillo y, sin pensarlo 2 veces, limpié su frente, apenas rozando su piel fría. Sentí la resistencia de la piel contra la tela, como si esa humedad estuviera adherida a su cuerpo. Apenas me aparté, una ráfaga de viento helado cruzó el salón, apagando algunas de las velas. Las sombras se expandieron, y los rostros de las personas se congelaron en expresiones de horror y asombro, aunque nadie entendía exactamente por qué. Entonces, el silencio se hizo más profundo, casi tangible, y los minutos que siguieron se arrastraron en una calma siniestra. Mis ojos no podían dejar de volver al rostro de don Severino, cuya expresión parecía haber cambiado levemente. Sus labios ya no estaban en aquella mueca de burla, ahora parecían tensos, como si estuvieran a punto de decir algo, como si guardaran una advertencia o un reproche. Me obligué a apartar la vista, pero cada vez que volvía a mirarlo, me parecía que su expresión se transformaba, sutil pero perceptible. Las horas pasaron y, lentamente, los asistentes comenzaron a retirarse. Yo fui uno de los últimos en salir, acompañando a uno de los hijos de don Severino, quien también había notado algo extraño en la postura de su padre. Nos miramos, incómodos, como si compartiéramos un secreto del que no queríamos hablar. Aquella noche, al llegar a casa, sentí un peso inusual en el pecho. La imagen del cadáver seguía fresca en mi mente, especialmente la última vez que lo vi, cuando parecía que sus ojos estaban a punto de abrirse. Intenté dormir, pero el sueño fue fragmentado, lleno de sombras y murmullos. A la mañana siguiente, me enteré de que la familia de don Severino había decidido enterrarlo en el mismo terreno donde estaba la casa. Algo en la decisión me pareció equivocado, como si aquella casa no debiera cargar con el peso de su presencia en vida y ahora en muerte. Sin embargo, no dije nada y me limité a asistir al entierro, sintiéndome incapaz de quitarme esa sensación de que había hecho algo terriblemente mal. Las cosas empeoraron cuando, unos días después, comenzaron a correr rumores en el pueblo. Decían que en la casa de don Severino se escuchaban pasos en las noches, crujidos y murmullos bajos que parecían venir de las paredes. Su familia intentaba ignorar los ruidos, pero fue una tarde, casi una semana después del entierro, cuando recibí una llamada de la hija de don Severino. Su voz sonaba rota, como si estuviera al borde de la locura. Tú tocaste a mi padre, ¿verdad? Secaste su sudor, dijo sin preámbulos. Tragué saliva, sintiendo como la garganta se me secaba de inmediato. No sabía cómo responderle. Nadie me había visto, nadie podía saberlo, y sin embargo, ahí estaba ella, acusándome. Intenté responder con calma, pero la voz me temblaba. Sí, solo le limpié un poco la frente, confesé, esperando que eso calmara su curiosidad. Ella no respondió de inmediato, pero el silencio que siguió fue más oscuro que cualquier palabra. Finalmente, habló, casi en un susurro. Desde ese día, es como si él no se hubiera ido. Lo escucho todas las noches, moviéndose, como si buscara algo. Y cada vez que trato de dormir, siento su respiración en mi nuca. La llamada terminó abruptamente, dejándome solo con una sensación de terror que calaba hasta mis huesos. Esa noche, me atormentó un sueño lúgubre. Caminaba por el pasillo oscuro de la casa de don Severino, las sombras se estiraban y en cada esquina sentía que alguien me observaba. Al llegar al salón donde lo habían velado, vi que el ataúd estaba abierto, pero vacío. Y entonces, en el silencio, escuché un leve susurro. «Devuélveme lo que es mío», repetía una voz ronca y húmeda, una y otra vez, como si las palabras se filtraran desde el fondo de la tierra. Me desperté empapado en sudor, temblando y con el corazón desbocado. Intenté convencerme de que era solo un sueño, pero el terror era real, sólido, y no desaparecía con el amanecer. Esa mañana, al mirarme en el espejo, noté algo que me heló la sangre. En mi propia frente había una ligera capa de sudor, como si alguien hubiera pasado un pañuelo por ahí.
dejándome solo el rastro de una humedad incomprensible. Intenté ignorar aquello, pero en las noches siguientes el sueño se repetía, cada vez más claro y más perturbador. La voz se hacía más insistente, y cada vez que la escuchaba, sentía como algo oscuro crecía en mi interior. Fue entonces cuando comencé a oírlo durante el día también. Pequeños susurros en el viento, pasos que parecían seguirme en la calle, incluso la sensación de un peso invisible que me presionaba el pecho cada vez que estaba solo. Finalmente, una noche ya no pude soportarlo más. Fui hasta la casa de don Severino, con la esperanza de que, de alguna manera, enfrentarme a ese lugar me ayudaría a librarme de aquella presencia. Entré con la puerta apenas entreabierta y el silencio de la casa me recibió como una advertencia. Caminé hasta el salón, como en mis sueños, y me encontré frente a frente con su retrato. Ahí estaba él, mirándome con aquella sonrisa burlona que había visto la noche de su velorio. Mi mano tembló al tocar el marco de la foto, y fue en ese instante cuando sentí un frío intenso en mi nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, respirando. «Devuélveme lo que es mío», susurró la voz, ahora tan clara que no quedaba duda. Giré lentamente, esperando encontrarme con su rostro o algo peor, pero no había nada, solo la oscuridad y el eco de aquella voz. A la mañana siguiente, la hija de don Severino encontró mi cuerpo en el suelo del salón. Estaba rígido, con los ojos abiertos en una mueca de terror. Nadie entendió qué hacía ahí, ni por qué parecía haber muerto de una impresión tan intensa. Pero lo que nunca lograron explicar fue por qué mi frente estaba húmeda, perlada de sudor, como si hubiera luchado con algo invisible hasta mi último aliento. Y así fue como, finalmente, entendí la advertencia de mi abuela: nunca seques el sudor de un muerto, porque a veces, lo que les pertenece no se queda en la tumba. El muerto. El olor a flores marchitas se mezclaba con el incienso, creando una atmósfera pesada que se adhería a la piel como una capa invisible. Estaba allí, en el funeral de mi tío abuelo Vicente, un hombre al que nunca conocí en vida. Era uno de esos funerales al que mi madre me arrastró casi por obligación. «Es familia, tienes que estar», me dijo, como si eso explicara algo. La funeraria tenía una vibra de abandono, como si en algún rincón se escondieran secretos que nadie quería encontrar. La ceremonia había comenzado con susurros y miradas bajas. Mi madre estaba al frente, junto al féretro abierto, pero yo me quedé en una de las últimas filas, sintiendo como el aire parecía estancado, casi asfixiante. Miré a mi alrededor y noté que los asistentes eran en su mayoría ancianos, con rostros apagados y ojos hundidos. No reconocía a nadie, pero todos parecían saber quién era yo. Era como si llevaran tatuada en la piel alguna historia que me incluía, aunque desconocida para mí. Con el pasar de los minutos, algo empezó a incomodarme. Una sensación extraña, como si el aire se espesara, como si el silencio mismo estuviera hecho de algo tangible que quería apoderarse de mí. Noté que el ataúd estaba cubierto por una fina capa de polvo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Parecía viejo. Y los murmullos de los asistentes parecían susurros cargados de historias olvidadas. Cuando la ceremonia llegó a su fin, la gente comenzó a dispersarse, pero yo me quedé. Había algo que me retenía, una extraña y malsana curiosidad. Sentía que debía acercarme, como si el féretro ejerciera un imán invisible que me atraía. Me levanté lentamente y caminé hacia el ataúd, observando el rostro de Vicente, que parecía congelado en una mueca de paz forzada. Me quedé parado allí, mirándolo fijamente. Su rostro, aunque ajado por el tiempo y la muerte, tenía una expresión familiar, pero no lograba recordar de dónde. Mientras estaba allí, sentí un ligero temblor en las piernas y una sensación de náusea comenzó a subir por mi estómago. Mi cuerpo entero me decía que me alejara, que no debía estar tan cerca, pero mi mente, curiosa y retorcida, me mantenía anclado. Recordé lo que alguien me había dicho alguna vez, esas palabras que parecían resonar en mi cabeza como un eco perdido: nunca le hables a un muerto de un funeral. No recuerdo quién me lo dijo, pero era algo que, en ese momento, se sentía como una advertencia tangible.
El lugar comenzó a vaciarse y, poco a poco, solo quedábamos el cuerpo de mi tío abuelo y yo, rodeados de la penumbra. Mis pensamientos giraban en torno a la misma pregunta: ¿qué hacía yo allí, frente a un cadáver al que apenas conocía? Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, murmuré en voz baja, sin saber realmente por qué lo hacía: espero que encuentres paz en este funeral, Vicente. Fue una estupidez. Una frase que dije sin pensar. Pero, en cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí un cambio en el ambiente, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Miré alrededor, sintiendo una opresión en el pecho, y me di cuenta de que el salón estaba vacío, completamente silencioso. Ni siquiera se oía el murmullo del aire acondicionado o el crujir de las puertas al cerrarse. Era como si el mundo entero hubiese desaparecido y solo quedáramos el cadáver y yo, atrapados en un espacio fuera del tiempo. De repente, una ráfaga de viento helado rozó mi nuca, erizándome la piel. El aire, que antes parecía asfixiante, ahora se sentía glacial. Y entonces, lo noté. La expresión de mi tío abuelo había cambiado. Su rostro, que antes parecía inerte, ahora tenía una ligera curva en los labios, una mueca que no estaba allí antes. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Sabía que era imposible, que los muertos no se mueven, pero allí estaba esa expresión burlona, como si se estuviera riendo de mí desde el otro lado. Retrocedí unos pasos, con el corazón latiendo con fuerza, y tropecé con algo en el suelo. Al girarme, vi una sombra moviéndose en el rincón de la habitación, casi como si alguien estuviera espiando desde la penumbra. Parpadeé, tratando de aclarar mi vista, pero la sombra parecía estar cada vez más cerca, como si se deslizara silenciosa hacia mí. El cuerpo de Vicente y su sonrisa torva seguían fijos en mí. En algún momento, no sé cuándo, dejé de sentir la presencia de los vivos, de los que aún estaban en el edificio. Era como si hubiera cruzado una frontera, como si hubiera hablado sin querer con alguien que no debería escuchar. La advertencia resonó de nuevo en mi cabeza: nunca le hables a un muerto de un funeral. Intenté correr, pero mis piernas parecían atadas a ese lugar. Un murmullo comenzó a llenar el ambiente, suave al principio, pero pronto se convirtió en un cántico, un susurro ahogado que parecía emanar de las paredes mismas. No entendía las palabras, eran un idioma extraño, oscuro, como un eco de voces olvidadas. Era Vicente. O algo que lo rodeaba, que lo envolvía en una sombra de odio, de rencor acumulado. Me quedé paralizado al notar que el ataúd comenzaba a vibrar ligeramente, como si alguien estuviera golpeando desde dentro, con una fuerza contenida que, en cualquier momento, se desataría. En medio de mi pánico, recordé algo que mi abuela me había contado cuando era niño, una historia sobre la muerte y el peso de los recuerdos olvidados. Los muertos llevan en sí las historias no contadas, los secretos que nadie quiso escuchar en vida, decía. Tal vez, al mencionar su funeral, había despertado algo, algún resentimiento que Vicente se había llevado consigo a la tumba. Luché por apartar la vista de su rostro, pero la sensación de que me observaba no desaparecía. Incluso cuando giré hacia la puerta, podía sentir su mirada hundiéndose en mi espalda, fría y acusadora. Me apresuré hacia la salida, tropezando con las sillas vacías, pero cuando finalmente llegué a la puerta y traté de abrirla, esta no se movió. Era como si estuviera bloqueada desde afuera, o peor aún, como si fuera parte de la propia funeraria, una trampa que me mantenía allí, atrapado con los secretos del muerto. Fue entonces cuando lo escuché. Su voz. Apenas un susurro, pero inconfundible. Era el tono grave y ronco que alguna vez debió tener en vida, solo que ahora era un eco marchito, proveniente desde la misma caja que, momentos antes, me había parecido un simple féretro. No hables de mi funeral, musitó, con un retorcido dejo de enojo y burla. Nadie debe hablar de lo que pasó. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si una fuerza invisible me apretara la garganta, dejándome sin aire. Caí de rodillas frente al ataúd, sintiendo como algo me absorbía hacia él, como si aquella voz fuera una cuerda que me arrastraba hacia el mismo abismo donde él se encontraba. En mi desesperación, cerré los ojos y empecé a rezar, murmurando cualquier cosa que recordara,
pero las palabras me parecían vacías, inútiles frente a lo que estaba allí conmigo, frente a lo que me había condenado con mi propia insensatez. El murmuro crecía, transformándose en un grito ensordecedor que se retorcía en mi mente como una serpiente envenenada de odio. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en la sala y ya no estaba solo. Rodeándome, en un círculo de sombras y susurros, estaban las figuras de los asistentes, con rostros inexpresivos y ojos hundidos, mirándome como si yo fuera el intruso. Cada uno de ellos llevaba en sus manos algo, una flor marchita, un pedazo de tela raída, fragmentos de algo roto y olvidado. Todos los ojos estaban en mí, y en sus rostros vi la misma sonrisa que en el de Vicente. Retrocedí, hasta que mi espalda chocó con el frío metal del ataúd. Y entonces, una última vez, esa voz antigua, el murmullo sepulcral, me dijo al oído: «Tú eres el siguiente en recordar lo que nadie debe contar». La puerta de la funeraria finalmente cedió, y salí corriendo de allí, con el sonido de los susurros y risas apagadas resonando en mi cabeza. Afuera, el mundo continuaba, ajeno a lo que yo acababa de experimentar. Pero para mí, la realidad había cambiado. Desde ese día, no he podido alejarme de las sombras. En cada rincón, en cada esquina, siento la mirada de Vicente, de esos seres que vi en la funeraria. En las noches, escucho el mismo murmullo, esa promesa de algo que espera, acechando en los confines oscuros de mi propia casa, esperando el momento en que finalmente me rinda al olvido. Y lo peor de todo, es que yo sé que esa espera será eterna. El llanto de los difuntos. No recuerdo la última vez que me había obligado a asistir a un funeral. Nunca me había sentido cómodo en estos rituales de despedida. Aquel día, sin embargo, era distinto. Tenía una suerte de deuda moral con la familia de don Jaime, mi vecino, un hombre con quien compartí más silencios que palabras, pero a quien le debía cierto respeto. Jaime había sido un hombre de semblante serio, siempre metido en sus asuntos, un hombre reservado y de pocos amigos. Murió repentinamente una noche, mientras dormía, dejándonos a todos en el vecindario con una sensación extraña, como si algo en el ambiente hubiese cambiado para siempre. La mañana del funeral era fría, una niebla espesa cubría el pequeño cementerio en las afueras del pueblo. Al llegar, observé que la mayoría de los asistentes se agrupaban en silencio, como esperando que algo más sucediera. Era una multitud modesta, apenas los familiares más cercanos y algunos vecinos, parados en fila alrededor del ataúd abierto en la pequeña capilla del cementerio. La viuda, doña Teresa, se aferraba al féretro como si su propia vida dependiera de ello. A pesar de la palidez en su rostro, su dolor parecía superar cualquier debilidad física que pudiera tener. Al acercarme, algo llamó mi atención de inmediato. Las mejillas de don Jaime, en su eterno reposo, estaban marcadas por finas líneas húmedas, como si lágrimas se hubieran deslizado lentamente desde sus ojos cerrados. No pude evitar estremecerme. La imagen era perturbadora, como si él, incluso en la muerte, estuviera consciente de lo que sucedía a su alrededor. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que esto era normal, pero la inquietud en los rostros de los presentes me confirmó que no era el único que lo notaba. Una anciana murmuraba algo sobre un alma en pena y hacía gestos rápidos de protección, señalando con sus dedos la cruz en su pecho. Doña Teresa, sollozando, se arrodilló junto al ataúd y comenzó a murmurar en voz baja, demasiado baja como para que pudiera entenderla. Sin embargo, entre lágrimas, capté algunas palabras, fragmentos que parecían desvelar algo más que simple pena. No quería dejarme sola, él no quería, repetía entrecortadamente. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus palabras parecían más una súplica que un lamento, como si estuviera reclamándole algo a don Jaime, un reclamo que, tal vez, solo él podría entender. La ceremonia continuó de manera extraña, cargada de silencios y miradas furtivas. A medida que el sacerdote pronunciaba las oraciones finales, tuve la impresión de que el ambiente se hacía cada vez más pesado. Los murmullos se intensificaban entre los asistentes, quienes no podían dejar de mirar las marcas en el rostro de don Jaime, esas marcas de lágrimas que parecían cobrar vida propia,
como si hubieran brotado de un dolor inexplicable, más allá de la muerte. Pero lo más perturbador fue el comentario de uno de los asistentes, un hombre mayor, casi susurrando: a veces el alma no puede descansar cuando deja cosas pendientes. Tal vez él quiere llevarse algo consigo. Ese comentario quedó flotando en mi mente mientras me alejaba de la capilla. Esa noche, regresé a casa, tratando de borrar las imágenes del funeral de mi cabeza, pero no pude. Las lágrimas en el rostro del muerto, las palabras de la viuda y el murmullo del anciano se entrelazaban en un eco constante, perturbador, como una advertencia o un presagio. Ya cerca de la medianoche, un estruendo rompió el silencio de la casa. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiéndome con fuerza. El sonido provenía de afuera, del lado donde estaba la casa de don Jaime y doña Teresa. Me asomé por la ventana, temeroso, y vi una figura encorvada en el patio de la casa vecina. La luna apenas iluminaba la escena, pero distinguí el rostro pálido y desencajado de Teresa, que parecía deambular como si estuviera en trance, hablando sola, con una expresión de profunda angustia. La escena me dejó inmóvil. Observé cómo Teresa entraba nuevamente a la casa, sus pasos lentos y pesados, como si algo invisible tirara de ella. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con una noticia escalofriante: doña Teresa había muerto en su cama, en la misma posición en que habían encontrado a don Jaime. El médico aseguró que fue un infarto fulminante, pero los vecinos, que ya tenían sus propias teorías, comenzaron a hablar de algo mucho más oscuro. Nadie mencionó las marcas en su rostro, pero yo mismo pude verlas cuando, en un impulso, decidí acercarme al velorio. En su rostro se dibujaban finas líneas húmedas, como rastros de lágrimas. Las mismas marcas que había visto en don Jaime. Los días siguientes se convirtieron en un infierno para mí. Las noches, en especial, se volvieron insoportables. Dormía poco, atormentado por pesadillas donde veía a Jaime y Teresa en su lecho de muerte, ambos con las mismas lágrimas recorriendo sus rostros. No podía deshacerme de la sensación de que algo había quedado incompleto, algo que había dejado una herida abierta entre ambos. Empecé a escuchar sonidos extraños en la noche, susurros en el silencio, pasos lentos, como si alguien caminara por el pasillo de mi casa. Hubo una noche en particular en la que desperté con el sonido de una respiración entrecortada. Sentí una presencia cerca, una figura difusa a los pies de mi cama. Podía ver un contorno oscuro, más oscuro que la propia oscuridad de la habitación, y sentí una frialdad penetrante que me inmovilizó. La figura no se movía, solo estaba ahí, mirándome, con una especie de tristeza que me helaba el alma. Durante los siguientes días, mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí el apetito y el sueño, incapaz de dejar de pensar en el funeral, en los rostros de los difuntos y en esas marcas de lágrimas. A veces, en momentos de desesperación, llegué a dudar de mi propia cordura. En una ocasión, desesperado por respuestas, decidí investigar un poco sobre la historia de don Jaime y doña Teresa, esperando encontrar alguna explicación que pudiera tranquilizarme. Lo que descubrí fue perturbador. Al parecer, Teresa había sufrido mucho durante su matrimonio. Don Jaime era un hombre celoso, posesivo, que a menudo la aislaba de sus seres queridos. Los rumores decían que ella había intentado abandonarlo varias veces, pero él siempre la convencía de quedarse, bajo amenazas veladas que ella nunca compartió con nadie. Era como si Jaime hubiera mantenido un control sobre ella, incluso más allá de la muerte. Una noche, sin embargo, comprendí que no podía seguir huyendo de aquel tormento. Desesperado, encendí una vela y me dirigí al cuarto donde sentía la presencia de ambos más intensamente. Sabía que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Apreté la vela con fuerza y, entre susurros, hablé al aire, como si mi voz pudiera atravesar esa frontera invisible que separaba el mundo de los vivos y los muertos. Déjala en paz, ya es suficiente. De pronto, el ambiente en la habitación cambió. La vela parpadeó, y sentí una ráfaga de aire helado que casi apagó la llama. Fue en ese instante cuando la vi, una figura espectral, apenas perceptible, con el rostro cubierto de lágrimas. Su expresión era de un sufrimiento indescriptible, y sus labios se movían en un lamento silencioso. Era Teresa. Estaba ahí,
frente a mí, tan cercana que podía percibir el dolor en su mirada, ese dolor que parecía cargar desde hacía tanto tiempo. La figura se desvaneció, y sentí una paz extraña, como si una carga invisible se hubiese liberado. Desde aquella noche, no volví a escuchar los susurros, ni a sentir las presencias que me habían atormentado durante días. Algo, de algún modo, había cambiado. Aunque la calma regresó, jamás pude olvidar aquellas lágrimas, esos rastros de pena que don Jaime y Teresa parecían haber dejado como una advertencia. Tal vez, pensé, algunas almas no encuentran paz hasta que los vivos entendemos sus sufrimientos, hasta que alguien, en algún lugar, los escucha. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.